Y bueno, cada 17 de abril se celebra el Día Mundial de la Hemofilia. Y bueno, para ello nos encontramos aquí con la doctora Daniela Salazar del Centro de Salud de Las Aguilillas, que nos estará platicando acerca de esta enfermedad. Bueno, doctora, platíquenos un poquito acerca de lo que es la hemofilia. Bueno, la hemofilia es un trastorno hereditario de los factores de coagulación. Y primero, pues, ¿qué es la coagulación, no? Cuando nosotros lesionamos un vaso, cuando se lesiona un vaso que se corta o algo, lo primero que tiene que hacer el cuerpo, la reacción es formar un coágulo para evitar la pérdida sanguínea. Entonces, la respuesta normal de nuestro cuerpo es lesionamos un vaso, o incluso en personas a veces que cuando se relaciona con diabetes o cualquier una crónica degenerativa, tienden a ser más como coágulos, por lo mismo de que está como el estrechamiento de los vasos, se lesiona el vaso y en cuanto se lesiona el vaso, se tiene que formar ese taponamiento, que sería el taponamiento para formar nuestro coágulo. Las personas que no tienen el trastorno, pues entonces tienen ese sangrado o se lesiona ese vasito, lo que hace es empezar a mandar como plaquetas. Mandamos las plaquetas para que se empiece a formar ese coágulo. Después intervienen unos factores, está el factor 8 y el factor 9. Estos dos factores interfieren para que llegue una proteína llamada fibrina, y esa fibrina, se cuenta que es como si empezara a coser ese coagulito. Entonces la fibrina empieza como a tejer todo eso donde se lesionó el vaso, y aparte manda como a hablar más plaquetas, y así es como se forma el coágulo para evitar que haya más pérdida sanguínea. Esa es la respuesta normal cuando no hay enfermedad. En el caso de la hemofilia, lo que ocurre es que ese coágulo no se puede formar porque justo está la alteración en el factor 8 y en el factor 9, que es hemofilia A y la hemofilia B. Hemofilia A es la de la alteración del factor 8 y la hemofilia B del factor 9. Y en ese, por ejemplo, vemos, hay una cascada, se le llama cascada de coagulación. Esa cascada es como una serie de pasos. Entonces va con una serie de pasos para formar ese proceso, y ya hay como uno donde llegan como en común. Entonces tiene que llegar tanto el factor 8 como el factor 9 para poder ayudar a que llegue la fibrina. Pero si no tenemos ese factor, pues no está pudiendo llegar esa fibrina porque no cumplimos ese paso. Y es lo que ocurre en los pacientes que tienen hemofilia. No es un trastorno muy común, de hecho es poco frecuente, es más frecuente en varones y es hereditario. ¿Qué quiere decir que sea hereditario? Que se va a transmitir de los papás hacia los niños. Normalmente cuando es como más severo se detecta en el primer año de vida, pero si no llega a ser tan severo, a veces hay unos, por ejemplo, que lo compensan. Si no llega a ser tan severo, lo podemos ver porque tienen muchas hemorragias, o incluso ha habido que se detecta hasta que tienen una cirugía y en la cirugía no paran de sangrar, y es cuando lo identificamos. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues solamente con estudios, que son los estudios genéticos, que necesitamos también pues identificar la presencia del factor 8 y del factor 9 para ver si están disminuidos, porque esos son una alteración en los genes. Hagan de cuenta que en el gen pues tiene como cierta, es como si tuviera un código. Entonces cuando hay una modificación en el gen, que es la alteración que existe, hay una modificación, tan solo una, digamos una letrita del código, ya con eso se altera nuestro gen normal, y es como entonces presentamos la enfermedad, y eso nos permite que tengamos pues la buena coagulación o que estemos formando coágulos. Los síntomas más frecuentes, pues una es que haya muchas hemorragias. Las hemorragias pues los podemos tener en la salida de sangre por las encías, por la nariz. También son pacientes que suelen hacer como muchos hematomas o muchos moretones, y se llegan a ver moretones sobre todo en las articulaciones, los vemos en las rodillas, que incluso se puede llegar a hacer como gran moretón, y podemos ver también que los pacientes a lo mejor van a consulta porque notaron que empezaron a tener moretón. Te digo, no es tan frecuente, solamente es pues es como bien raro, y antes de descartar, porque pues es una hemorragia, pero antes de eso pues tenemos que descartar otras causas de hemorragia también. Entonces pues nada más checar cualquier dato de alarma. Si vemos que estamos teniendo muchos sangrados, pues a lo mejor acudir a consulta para que nos descarten cualquier enfermedad, y decirles no es necesariamente que tengamos hemofilia, es un trastorno poco frecuente, pero sí se transmite de los padres a los hijos. Entonces también cuando llegamos a consulta pues es importante decirle tengo esta enfermedad, o mi familia tuvo, o mi papá tuvo esto, por eso normalmente en las consultas preguntamos antecedentes familiares, para saber nosotros también a qué nos estamos enfrentando y en qué nos vamos a dirigir sobre el síntoma que trae el paciente. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez.